Este programa llega a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia. En 1829, nuestro libertador Simón Bolívar acertadamente dijo: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y eso vemos que cada día está más vigente. Desde sus orígenes, el imperialismo estadounidense vio en esta región una oportunidad para expandir sus ambiciones geopolíticas y sus intereses. El expansionismo territorial estuvo de la mano del nacimiento del imperio estadounidense, y tanto que lo vemos así reflejado en la doctrina del destino manifiesto y posteriormente en la doctrina Monroe, pensamiento que ha permanecido vigente hasta el día de hoy, direccionando cada uno de sus pasos, no solo en esta región, sino también a nivel mundial. Luego, en el siglo XX, vemos que la aplicación de las doctrinas de seguridad nacional estadounidenses y el Plan Cóndor lo que hizo fue profundizar esta realidad, la imposición de la bota norteña por encima de la soberanía de nuestros pueblos y de nuestros gobiernos. Actualmente los desafíos que tenemos como región son aún mayores, porque ya no solo es enfrentar la institucionalidad de esa bota militar estadounidense, sino también es ver cómo las empresas de mercenarios también pretenden legalizarse y legitimarse como actores para atender los conflictos sociales y políticos en nuestra región, haciendo una defensa de los intereses de las élites imperiales. Por eso que en este programa quisimos dedicarnos a ver cuáles son esos retos y desafíos en materia de seguridad que tiene nuestra región, no solo explorando y analizando cómo ha venido evolucionando la militarización de la política exterior estadounidense en la actualidad, sino también ver cómo se intenta legitimar y legalizar a estas empresas de mercenarios que hacen su aparición pública y notoria en la realidad geopolítica regional actual. Y también tenemos que ver con detenimiento qué significa que Colombia y que Argentina sean socios globales de la OTAN. ¿Cuál es el carácter de beligerancia? ¿Cuáles implicaciones tiene eso para nuestra región en el marco de un volátil contexto geopolítico global? Estas y otras cuestiones las estaremos analizando con Cristian Arias, quien es investigador del Instituto Cultural para la Cooperación Floreal Glorini de Argentina y quien además lleva tan importantes líneas de investigación sobre seguridad, defensa, Fuerzas Armadas y democracia en América Latina. Acompáñanos en Debates del Sur Global para entender hacia dónde va el mundo de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Estamos en los albores de un nuevo gobierno en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, que ya ha ido perfilando cómo es el proceso de relacionamiento con distintas partes del mundo, especialmente América Latina y el Caribe. Nosotros que estamos aquí situados desde el sur global, pues tenemos que sumar fuerzas para entender con mayor claridad cuáles son los retos y desafíos que tenemos como región. Por eso tenemos hoy un invitado muy especial. Él es de Colombia, pero nos acompaña desde Argentina. Se llama Cristian Arias Barona. Cristian, bienvenidos a Debates del Sur Global. Cristian es becario doctoral de la Universidad de Buenos Aires. Él es investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. También es experto en todos los campos relacionados, de investigación
eh, sobre Fuerzas Armadas, Defensa y Democracia en América Latina, ya que forma parte del grupo de trabajo denominado así del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Clorini, que está en Argentina. Y bueno, sus temas de investigación han versado fundamentalmente sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Recordemos que mucha de estas relaciones está basada en el ámbito de seguridad y en el ámbito militar. Dependencia y contrainsurgencia en América Latina, Fuerzas Armadas y procesos de paz. Bueno, para nosotros es importantísimo tenerte acá en Debates del Sur Global. Somos una plataforma de investigación que bueno, producimos análisis en formato audiovisual para un podcast en la Radio del Sur y en TV FAM. Y siempre tratamos de buscar temas que sean complementarios y nos ayuden a comprender mejor la actualidad geopolítica. Y sin duda alguna el tema de la seguridad y bueno, visto desde el punto de vista de las relaciones militares entre Estados Unidos y esta región, es uno de los temas que más nos preocupan. Bienvenido a Debates del Sur Global. ¿Cómo ves tú, Cristian, el proceso de evolución o el nivel yo le diría de esta manera, ¿cómo ves tú el nivel, el posicionamiento militar de Estados Unidos en esta región en este nuevo gobierno de Donald Trump? ¿Existe un enfoque a la luz de las comparaciones históricas? ¿Tú lo ves ahora más alarmante o sencillamente es un proceso de evolución que ha traído su curso, ha tenido su curso hasta hoy? Te lo digo porque hay debates que dicen que, bueno, que Donald Trump tiene un problema interno en Estados Unidos y está tratando de plantear una revolución a lo interno de Estados Unidos. Hay quienes opinan eso. Hay otros que dicen que Donald Trump es la carta bajo la manga que necesitaba el Estado profundo para terminar de resolver problemas del imperio estadounidense. Ahora, ¿cómo eso nos impacta a nosotros y cuáles son los nuevos escenarios que se ven en el relacionamiento militar entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe? Bueno, Daniela, gracias por la invitación y arrancamos con todo con esta pregunta. Yo empezaría poniendo sobre esto último que decías alguna caracterización del gobierno de Donald Trump, porque es cierto que a diferencia de su primer gobierno, en este caso Donald Trump ha logrado poner sus fichas, digamos, ¿no? Ha logrado armar el gabinete y en el caso del Departamento de Defensa no viene un personaje tradicional de la élite militar, ¿no? Yo creo que hay un aspecto interesante para analizar sobre todo las élites del poder estadounidense a la luz de aquel análisis del sociólogo estadounidense Charles Wright Mills, ¿no? Que nos decía que hay una especie de tríada, ¿no? Un triángulo de hierro en la cúspide del poder estadounidense, donde los militares también están sentados en esa mesa de toma de decisiones al lado de los ricos corporativos y de la clase dirigente de la política tradicional. Entonces yo creo que ese lugar que le arrebató a las élites militares Donald Trump forma parte de algún proyecto, ¿no? Que puede estar en perspectiva de este cambio hegemónico o en la disputa de cómo transitar, ¿no? Ese paso a una nueva formación global, más diría yo, ¿no? Esta idea que tenemos, al menos de que se está transitando hacia un mundo multipolar. Lo que sí es cierto, a pesar de todo esto, es que la visión hacia América Latina ha trascendido la política de gobiernos en particular. Nuestro continente sigue siendo para la visión de los Estados Unidos y diría incluso de Trump en particular, parte de ese esquema que se inauguró con la doctrina Monroe, que se actualizó después con el corolario Roosevelt, que continuó en medio de la doctrina de la contención, donde América Latina y el Caribe es su área de influencia, su frontera imperial, o como lo llama el Comando Sur, su área de responsabilidad. De modo tal que nosotros, en su esquema geopolítico,
vendríamos a jugar parte de el espacio subordinado a ese liderazgo del hemisferio occidental que Estados Unidos ha buscado. Nos lo dejó muy claro Donald Trump en los días previos a su asunción, cuando manifestó, por ejemplo, el querer adueñarse de Groenlandia, querer pretender cambiar el nombre del Golfo de México, el querer retomar el control sobre el Canal de Panamá y diría yo también de modo más sutil, pero siempre sugiriendo sus intereses, una presencia en el cono sur, ¿no? Yo creo que ahí forma parte también de las nuevas visitas, las visitas recientes que ha tenido, por ejemplo, no sé, el jefe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a Buenos Aires, un país que supuestamente no tendría tanta relevancia en su esquema geopolítico. ¿Por qué viene, por ejemplo, a la Argentina? Yo diría entonces que efectivamente sí, estamos ante la amenaza latente de que continúe el proceso de militarización de América Latina. Un proceso que en los últimos años, y particularmente con el gobierno de Joe Biden, tuvo como protagonista a la generala Laura Richardson dentro del Comando Sur. Diríamos que es la jefa del Comando Sur que más ha caminado el continente, que más visitas tuvo en, en nuestros territorios y que se atrevió incluso en una conferencia en el Atlantic Council a decir que los recursos estratégicos como el litio le pertenecían o eran parte de los intereses estratégicos de los Estados Unidos, ¿no? Ese triángulo del litio entre Bolivia, Chile y Argentina. Entonces, ahí donde yo observo que lejos de esa visión de que Donald Trump, al ser una especie de nacionalista o proteccionista económico, replegándose de los escenarios de conflicto global, va a tener solamente la mirada puesta adentro de los Estados Unidos, lo que sí nos está manifestando es que América Latina sigue siendo un área prioritaria para la potencia norteamericana. Eh, Podríamos después señalar casos en los cuales donde Estados Unidos sigue penetrando militarmente de manera fuerte. Ecuador, donde se acaba de desarrollar, o se está desenvolviendo una crisis electoral y política porque no creo que se esté resuelto todavía el asunto de las elecciones. Ahí Estados Unidos ha penetrado militarmente de manera muy fuerte. Mi observación es que ahí se desarrolla una especie de nuevo plan Colombia en la forma de un plan Ecuador que el presidente Daniel Noboa ha llamado el plan Fénix. Digamos que en el caso de Perú hay una también ambivalencia, una penetración muy fuerte y una especie de presión geopolítica precisamente por el acercamiento de Perú hacia China y la construcción de un puerto en Chancay, que para los Estados Unidos forma parte de precisamente el área del polígono de seguridad que trata de construir para controlar el área, la zona Asia-Pacífico. Entonces, ahí me parece que hay que observar y tener muy en cuenta que América Latina y el Caribe son la reserva de recursos más próxima de los Estados Unidos. Y asimismo, somos el potencial mercado más importante de los Estados Unidos. 600 millones de potenciales consumidores convivimos o habitamos América Latina y el Caribe y estamos al acecho de la expansión comercial estadounidense. Durante su primer gobierno, ¿cuál fue su estrategia? Al mando de Mauricio Claver Carone, que estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, que después pasó al Fondo Monetario Internacional y hoy forma parte de su plana de asesores en política para la región, fue quien desarrolló el Plan América Crece, que buscaba garantizar inversiones de infraestructura para poder de esa manera contrarrestar la influencia de China, pero garantizar a su vez la circulación de mercancías estadounidenses en nuestra región. Entonces, ahí yo veo que es muy importante tener en cuenta de que no es el fin de la globalización. Estamos transitando seguramente a un periodo donde la globalización, por lo menos para Estados Unidos, va a cambiar de forma, donde este mundo multipolar, la forma de declinación del poder de Estados Unidos no va a hacer que desaparezca, sino que va a convertirse en un competidor más de la cúspide o el pináculo de ese mundo multipolar
al que estamos llegando y donde va a tener un comportamiento disruptivo, agresivo, audaz por momentos, pero va a ser un competidor incómodo en ese escenario y América Latina está en la mira, en la frontera imperial de esos Estados Unidos que buscan, bueno, tener una parte del control y de la hegemonía, por lo menos en este espacio del planeta. Sí, Cristian. Y fíjate que ahorita en Estados Unidos se están dando también a lo interno, a nivel militar, unos cambios interesantes. Ya más de 6 funcionarios del Pentágono de muy alto nivel han sido despedidos. Entre esos, el jefe del comando, el jefe del Estado Mayor Conjunto, eh, y bueno, eh, hay digamos, crisis en el estamento militar porque hay quienes dicen que Trump no confía, no confía en muchos de los altos mandos que estaban cuando Biden, y que Trump está incurriendo en una politización de las Fuerzas Armadas estadounidenses. A mí me parece irónico ver todo esto que está pasando en Estados Unidos, porque es que como es todo lo que ellos han promovido en nuestra región y en otras regiones del mundo, la están viviendo ellos dentro de su territorio. Entonces, es irónico y a la vez, debo decir, sarcástico y hasta en cierto punto gracioso, ver cómo ellos mismos se critican a lo interno y las mismas políticas que ellos promovían en sus periferias y en lo que ellos denominan su patrio trasero. Por ejemplo, ese tema, bueno, de los militares, ellos mismos dicen que ellos tienen allí, hay una politización de las Fuerzas Armadas porque Trump está cambiando a los altos mandos y poniendo gente de su confianza que creen el eslogan Make America Great Again, ¿no? Ahora, ¿cómo eso se refleja aguas abajo? Porque por otro lado tenemos a Peter Hegseth, que también es una figura interesante de analizar, que ya ha hecho varias visitas a la región, ¿no? Estuvo el 10 de abril en Panamá precisamente, en la CENTCOM, una conferencia de seguridad regional, y ya hemos visto que han tenido una visión de reforzar militarmente el canal de Panamá, o sea, de hacer un posicionamiento militar estadounidense allí. ¿Cómo ves tú el tema del canal de Panamá por su importancia geoestratégica y cuáles son los escenarios que se pueden prever próximamente en este país? Mira, yo creo que hay una gran dificultad con el caso del Canal de Panamá, porque Estados Unidos ha considerado, por lo menos desde principios del siglo XX, que es un territorio que le pertenece. Cuando instigó la separación de Panamá de Colombia, buscaba precisamente tener un control absoluto del paso interoceánico, y aquí es interesante destacar algo que sigue como continuidad hasta hoy, y hay una articulación permanente. Articulación, no hay separación entre economía y política. Estados Unidos desarrolla una política exterior para garantizar el proceso de acumulación de capital. Entonces, busca además con ese proceso de acumulación lograr una posición que le permita tener un liderazgo suficiente para imponer sus deseos o imponer sus posiciones. Eso, por lo menos en nuestro continente, se puede rastrear históricamente y ha sido una línea de continuidad hasta hoy. Entonces, poder controlar hoy el canal de Panamá para los Estados Unidos es vital. Fíjate que están utilizando como justificación la presencia de China, ¿no? Como si fuese ese el elemento que les permitiera recuperarlo, o a través de extorsiones, es decir, o amenazas o demostración de poder, sin necesidad de desembarcar, para que Panamá conceda el territorio nuevamente o para que expulse o revoque acuerdos comerciales con China,
o, digámoslo, volver a poner la bota sobre Panamá como ya lo hizo, digamos. No es solamente que durante el momento de la guerra de los 1010 y la posterior separación de Panamá que intervino, ¿no? Intervino también durante el siglo XX y la más reciente fue en 1989 con la entrada de los Marines, que dejaron más de 3.000 personas asesinadas en el territorio panameño. Entonces, ahí me parece que busca reflotar esa memoria para generar también parte de esa tensión y esa amenaza, aprovechar ese contexto. Pero ¿por qué digo lo de China? Porque es su competidor principal alrededor del mundo y ahí aparece otra línea de continuidad más que de ruptura. Esto ya lo había manifestado el documento de estrategia de defensa, de seguridad de los Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden. Es decir, cuando hablan de el eje del mal, China, Rusia e Irán ponen un énfasis muy importante en que el principal competidor de los Estados Unidos es China. Y Donald Trump lo que está haciendo es esclarecer y ratificar esa posición. Cuando emprende una guerra de aranceles o una guerra comercial, que en realidad es un conflicto de envergadura geopolítica mayor que se expresa en el plano económico por ahora, lo que está haciendo es ratificar que va a continuar y no va a ceder en la hostigación a China y lo va a perseguir en cualquiera de sus escenarios en nuestra región donde China cobra un gran protagonismo. Es decir, si bien Estados Unidos goza todavía de ser el país con mayor influencia comercial en nuestra región, China ha logrado llegar a muchos de sus aliados estratégicos a ser el principal socio comercial. ¿No? No obstante, y esto sí es interesante mantenerlo en la mira, Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor de material estratégico, es decir, provee seguridad y defensa en la mayoría de los países de nuestro continente. Todavía eso no ocurre en el caso como competidores como China o como Rusia. Visto, digo, competidores, esta división de competencias la veo siempre desde la perspectiva de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en América Latina pueden haber otras fórmulas de alianza con este tipo de potencias, sobre todo en el plano emergente y los escenarios de multipolaridad. Vuelvo entonces al tema de por qué busca hacerse de Panamá, o por lo menos del control, porque el desplazamiento le facilita cortar una línea de comunicación económica de Asia con América Latina e incluso con parte de Europa y él lo obligaría a buscar otras rutas, quizá más costosas, que ya estarían hablando del paso interoceánico del Cono Sur, ¿no? Irse a Ujú. Magallanes, Canal de Beagle, ¿no? Y ahí entra otro escenario en disputa y por eso ha cobrado tanta relevancia esta visita que tuvo la general Richardson el año pasado a la Argentina, donde fue a Tierra del Fuego en una base logística que estaba construyendo la Argentina y que Javier Milei le dijo campantemente, aquí tenemos una base conjunta para desarrollar una estrategia de asociación en la puerta de entrada al continente blanco, es decir, a la Antártida. Recordemos que Argentina es un país bicontinental, lo que le da una envergadura estratégica mayor a estas declaraciones de parte de Javier Milei y que Tierra del Fuego es la provincia a la cual pertenecen las Islas Malvinas ocupadas actualmente por el Reino Unido de Gran Bretaña, donde hay asiento de una base de la OTAN. Entonces, fijémonos todo ese panorama donde hay una tensión detrás de otras posibilidades que tendría nuestra región. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, fortalecer espacios de integración o a la arquitectura de integración regional que fue desmantelada a propósito de la llegada de Donald Trump, ¿no? Que es hoy la CELAC. Una CELAC que acaba de recibir la presidencia de Colombia con el liderazgo de Gustavo Petro, ¿no? Y eso le da quizá le puede dar un impulso muy importante. Un país que a pesar de no tener una, digamos, simpatía o una correspondencia ideológica con el actual gobierno de Panamá, ha mostrado o ha antepuesto los intereses soberanos de la región en general y ha apoyado la posición soberana de Panamá en contra o en detrimento del intento de reapropiación del canal por parte de los Estados Unidos. De modo que la respuesta tiene que ser continental, unitaria en el caso de América Latina y el Caribe, y un escenario puede ser el de la CELAC, donde debería, en este caso, andarse un camino para también
incorporar la variable seguridad y defensa de la región en ese foro. Y eso es interesante porque es uno de los comentarios que hizo Gustavo Petro al cierre de la cumbre del año pasado de la CELAC, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde aparecen también, ante este escenario de amenaza, ¿no? Una posibilidad para responder precisamente unitariamente a estos momentos de tensión, porque digo, Estados Unidos va a seguir queriendo avanzar, e insisto, en el liderazgo y control del hemisferio occidental. Sí, precisamente, bueno, lo vimos ahorita cuando el secretario de Defensa de Estados Unidos visitó Panamá. Recientemente logró la firma de nuevos memorándum de entendimiento para ampliar la presencia militar del país. Lo que tú mencionabas de Ecuador, lo que se viene viendo de Perú también, eh, este, las bases militares de Estados Unidos en Colombia. eh, bueno, y siguen siendo contextos profundamente preocupantes. Igualmente, del lado atlántico hemos visto el intercambio de cooperación, el incremento de la cooperación militar por parte de Estados Unidos y Guyana, y vimos recientemente la firma de un acuerdo de cooperación en materia de defensa entre Guyana y Reino Unido. O sea, existe un ambiente de progresiva militarización en la región y preocupa mucho, ¿no?, que la región no se organice para denunciar esta forma como las potencias extrarregionales están promoviendo una carrera armamentista, promoviendo la militarización de territorios enteros aquí y la inestabilidad y la volatilidad. ¿Cómo ves tú la situación en Colombia? Hemos visto pues que el presidente Petro ha mantenido una bandera de dignidad y de soberanía, pero al mismo tiempo también hemos visto que ha habido mucha inestabilidad desde el punto de vista interno y que también desde el punto de vista de los acuerdos de paz, el presidente Petro intentó avanzar con los acuerdos de paz con el ELN y ha habido, bueno, a nivel interno, mucha resistencia y bueno, saboteo, no sabría cómo decirlo. Tú que vienes de allá y conoces tanto la presencia militar estadounidense dentro de este territorio, como todo lo que ha sido la evolución de los acuerdos de paz y su impacto en la seguridad del país y de la región entera, porque nosotros en Venezuela, Colombia estornuda y nosotros, bueno, brincamos también. O sea, somos un mismo organismo, o sea, viviente. Ambas naciones son un mismo organismo viviente. Entonces, a veces, bueno, y sobre todo durante el Grupo de Lima, intentaron con, cortar todos esas células vasocomunicantes, pero es imposible. O sea, Colombia y Venezuela padecemos lo mismo, vivimos lo mismo, lo que ocurre allá nos impacta, lo que ocurre acá les impacta a ustedes allá. ¿Qué esperar, por ejemplo, en la actualidad de Colombia y cómo interpretar el esfuerzo que está haciendo Gustavo Petro a la luz pues del nivel de presencia militar e intervencionismo estadounidense en ese país? Diría es que Colombia tiene una larga historia de vinculación con los Estados Unidos. Y es una vinculación que ha sido de modo jerarquizado, es decir, una vinculación subordinada, ¿no? Allí no hay una paridad un diálogo entre estados, eso no existe, es un sofisma de una escuela de las relaciones internacionales que omite las relaciones asimétricas entre los estados. Y Estados Unidos ha tenido un rol dominante en la política exterior e incluso en muchos casos en la política doméstica de Colombia. Lo segundo es que hubo un proceso de agudización de esa vinculación, sobre todo a fines de los años 90, cuando se empieza a diseñar y se implementa el Plan Colombia. El Plan Colombia fue
por un lado, un pretexto, ¿no?, de guerra contra las drogas, pero que de fondo escondía una estrategia contrainsurgente y un modelo económico de liberalización que subordinara la economía colombiana a el libre comercio de los Estados Unidos. Eso se termina de consumar en 2010 con la firma de un tratado de libre comercio que, entre otras cosas, como consecuencia, invierte la balanza comercial entre ambos países. Colombia, que siempre tuvo una balanza superavitaria, pasó a partir de ahí a tener una balanza deficitaria. Entonces, es interesante ver que a un país con balanza deficitaria, en un contexto como el contemporáneo, se le apliquen incluso presiones arancelarias extra. En tercer lugar, me parece que Gustavo Petro lo que viene a hacer frente a ese escenario que anticipábamos es dar un giro, ¿no? Es un giro muy importante. Las primeras medidas que toma el gobierno de Gustavo Petro en 2022 es un giro en la política exterior. Y lo primero que hace es reabrir la frontera con Venezuela. Su primera medida es esa, ¿no? Uno podría anteponer a eso que su decreto número uno fue que sacaran la espada de Bolívar de una bóveda donde no la podía ver nunca el pueblo colombiano y que la pusieran enfrente del escenario donde se estaba dando el discurso el 7 de agosto y que se llevara después a un salón en la Casa de Nariño. Entonces, después de eso, diría que el siguiente gesto bolivariano fue reabrir las fronteras. Y eso es muy importante porque el cierre de esa frontera generó no solamente tensiones geopolíticas, sino problemas económicos, sobre todo para Colombia, que tenía en Venezuela un socio estratégico donde llegaban intercambios hasta por 9.000 millones de dólares al año. O sea, es un volumen de intercambio comercial con un país vecino de un orden Muy muy significativo. importante, muy significativo. Entonces, yo creo que volver a trazar esos vasos comunicantes, como decíamos hace un ratito, entre ambas naciones, fue un principal golpe al tablero. Después creo que han habido una serie de posicionamientos que han buscado poner a Colombia como una nación independiente, o sea, poner su voz en el escenario global y llevar una serie de propuestas. Y también hacer una serie de llamados de alerta y de denuncias a nivel internacional, lo cual le ha valido que a la tradición de la diplomacia colombiana le moleste y le han dicho, no es esta nuestra tradición en la política exterior colombiana. Respuesta correspondiente es, yo no quiero hacer lo mismo que han hecho siempre. No quiero una política exterior subordinada, yo quiero una política exterior de Colombia y esa es la que vamos a inaugurar en este periodo. Después podemos tener una serie de cuestionamientos a formas, etcétera, pero creo que ahí subyace un elemento fundamental incluso del actual gobierno, que poco a veces se analiza, porque se analiza mucho la política doméstica y creo que el cambio en el escenario internacional, el protagonismo que ha cobrado Colombia, ya no solo como un actor subordinado a los intereses de Estados Unidos, como un país gendarme en nuestra región, sino como un país que al contrario busca integrarla, es un factor clave, digamos, en ese aspecto. Así que yo lo que veo es, Y sí, un escenario desafiante, sí, un escenario desafiante. Colombia sigue transitando un escenario de conflicto armado, es decir, siguen habiendo organizaciones armadas político-militares, otras con una forma de atomización que ha ido variando, que ya no es la misma forma tradicional de guerrilla que se vio históricamente en el país. Tampoco de los paramilitares que históricamente estuvieron en el país. Hay otras formaciones diferentes y eso es, bueno, parte de los problemas que se tienen que atender, pero me parece que entre todo eso, entre el ambicioso programa de Gustavo Petro de transitar hacia la paz total, digo ambicioso, desde el primer día me pareció que era una propuesta quizá necesaria, pero demasiado abarcadora para poder lograrla en un periodo de gobierno, y creo que los resultados un poco están a la vista, la imposibilidad de, por lo menos en este periodo de gobierno, concretar un acuerdo de paz con el ELN, con quien hoy hay un punto de ruptura, digamos, no hay más una mesa de negociación, se avanzan en mesas parciales con otras organizaciones y diría yo con algún grado de autonomía respecto de los Estados Unidos frente a este tema, ¿no? Incluso
dos datos que se dan en nuestra coyuntura. El primero es, la semana pasada anunció el gobierno colombiano la compra de, o sea, venían en un plan de recuperación de capacidades aeroespaciales. Estados Unidos había estado en esa mesa de posibilidades con los aviones F-16 y Colombia desistió de esa opción y aceptó la posición de la adquisición de los SAT Gripen, con lo cual rompe un poco ese vínculo dependiente de suministro de material estratégico. Colombia en el Plan Colombia, entre otras cosas, logró desarrollar un polo militar industrial. Yo lo llamo una especie de complejo militar industrial periférico, porque ha sido desarrollado a propósito de los intereses estadounidenses y de acuerdo al suministro de las empresas satélites del Pentágono. Entonces es bien interesante ese capítulo para tener eh, en cuenta. Y lo otro es, acaba de nombrar a un ministro de Defensa Militar, ¿no? Eso es una posición que de algún modo cambia la tradición de los últimos 30 años, ¿no? Desde la Constitución del 1991 no hubo militares en la conducción del Ministerio de Defensa. Este siempre fue conducido por los civiles precisamente porque lo que se buscaba era el gobierno político de la defensa, que entre otras cosas, y yo de modo muy sincero, lo que quiero transmitir es, eso no rompió nunca la autonomía militar. Así como en Estados Unidos el revolving door o la puerta giratoria le permite que los jefes del Pentágono transiten después por las empresas o vayan después nuevamente a las oficinas del Departamento de Defensa, bueno, en Colombia los militares han tenido también la posibilidad de participar de la mesa de toma de decisiones y eso se expresa en escenario de confrontación interna. Es decir, cuándo desarrollar ofensivas o cuándo dejar hacer para justificar, por ejemplo, situaciones que aparentan ser de caos total en las regiones dentro del país. Eso me parece Ahora, que es bien delicado para tener en cuenta y creo que forma parte del trasfondo de la decisión de Gustavo Petro de poner hoy un militar en el Ministerio de Defensa. es interesante, fíjate, ver con detalle esos datos que nos das, que bueno, a lo mejor para quienes estamos fuera no lo vemos con tanta claridad. Las sutilezas del manejo, ¿no? De la política y de lo militar dentro de un país profundamente militarizado desde Estados Unidos, ¿no? Y yo siempre he escuchado, cónchale, eh, es que Petro no hace lo suficiente, dice uno, y otro dice, bueno, pero es que, ¿qué quieres tú que haga? ¿Cómo es ser presidente de Colombia? O sea, eso es algo que yo creo que ningún otro país de América Latina y el Caribe, salvo Haití, quizás, podría saber cómo es ser presidente de Colombia. Eso es una cosa muy difícil, ¿no? Y allí es extremadamente admirable, pues, que el presidente Petro mantenga su posición, ¿no? A pesar de que nosotros desde Venezuela, desde el punto de vista de lo que ha sido la política exterior, tampoco nos podemos sentir totalmente felices. O sea, en negociación hay un término que se utiliza mucho, yo vengo del ámbito multilateral, que es equally unhappy, o sea, quedamos todos infelices por igual, ese es el resultado de una buena negociación. Y bueno, con Colombia creo que a todos nos ha pasado así, porque nadie ha quedado realmente totalmente feliz, pero eso quiere decir que el gobierno de Petro ha estado haciendo un esfuerzo por estabilizar y equilibrar las relaciones con Estados Unidos y con el resto de la región. Unas relaciones que estaban absolutamente desequilibradas Exacto. a favor de Estados Unidos. Entonces, bueno, esa es la inercia, romper con esa inercia tiene un gran sacrificio y un gran esfuerzo. Fíjese, también quería preguntarle sobre Colombia y su intención de ser
socio de la OTAN. ¿Eso sigue en pie? ¿Cuál es el curso de eso? ¿Qué debemos como pueblos del sur de América Latina esperar de ese proceso? No, yo creo que eso ya es una preocupación, porque Colombia no solamente es socia global de la OTAN, eso se consumó primero por las gestiones que hizo el ministro de Defensa eh, ¿Y qué Pinzón. significa que Colombia sea socio global de la OTAN? Bien, bueno, Colombia es socio global de la OTAN y es socio global extra-OTAN de Estados Unidos, que son dos figuras diferentes que suenan muy Ujú. parecido. Pero ese es el grado de compromiso que tiene, que ha tenido Colombia con Estados Unidos, porque llega a la OTAN también de la mano de Estados Unidos, ¿no? Y de esa alianza. Ahora, ¿qué es lo que nos debe preocupar? Y bueno, porque primero Colombia ha estado participando a partir de esto en distintos escenarios de conflicto internacional, muchas veces como observador, otros en ejercicios militares, no solamente en nuestra región, sino también en escenarios transatlánticos. Y bueno, se podría hacer, no seguramente con este gobierno, pero probablemente con un gobierno que sí tenga una disposición a garantizar los intereses extranjeros, imperialistas, bueno, facilitar intervenciones, facilitar información, facilitar logística o incluso intervenir en contra de los intereses propios de nuestra región. Nuestra región ha tenido una arquitectura, eh, digamos, geopolítica que a veces olvidamos. Cuando se habla de las bases militares, hay que tener en cuenta que el antecedente para esas bases militares es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y a partir de ahí la firma de los convenios de defensa que se firman sobre todo en la década del 50 entre Estados Unidos y cada uno de los países de nuestro continente, porque eso es lo que le permite tanto la transferencia de materiales militares como la asistencia militar, como la entrada de tropas. Muchas veces eso tiene que ser tramitado por o autorizado por los congresos porque posteriormente hubo reformas constitucionales que así lo dispusieron, pero eso es parte de esa arquitectura que ya es preocupante. Entonces, a eso se le suma que un país como Colombia, socio global de la OTAN, es de algún modo un factor amenazante de los intereses y de la unidad regional, que yo creo que es importante tener en cuenta. Argentina ha pedido esa misma categoría, es decir, ha pedido o ha solicitado a través del ministro Petri integrarse como socio global de la OTAN. Argentina, un país que padece la ocupación de un miembro de la OTAN y no de cualquiera, ¿no? De Gran Bretaña en las Islas Malvinas. Entonces, yo creo que es parte de los grandes desafíos que tiene reconstruir también a esa arquitectura del sistema interamericano de defensa, construir reconstruir esa arquitectura que se quiso hacer con la UNASUR, con el Consejo Sudamericano de Defensa, ¿no? Donde se anteponían los intereses de nuestra región, donde se ponía a disposición gran parte de acumulados, aprendizajes, de visiones estratégicas, ¿no? Y se superaban algunas posiciones quizá de rivalidad regional, de hipótesis de conflicto intrarregional para pensar la defensa, ya no solamente en términos nacionales y entre conflictos interestatales en nuestra región, sino de la defensa de los bienes comunes de nuestro continente frente al escenario cambiante a nivel global. Fíjate, yo creo que sí, ahí es interesantísimo ver eso, porque cerca de analizar las probabilidades de una tercera guerra mundial. De hecho, ya estamos en la tercera guerra mundial que inició de forma con guerra comercial, ¿no? Por decirte así, una guerra mundial no convencional, pero al final es una guerra mundial. Igualmente, concientizar que Colombia, como socio global de la OTAN, y en este caso Argentina, que también está en ese proceso, podrían ser beligerantes en cualquier conflicto de naturaleza global en el que participe la OTAN. O sea, ellos no pueden ser vistos como actores neutrales, ellos serían vistos como actores beligerantes de ese conflicto. O sea, yéndonos
como la Segunda Guerra Mundial, si el eje de Hitler en su momento no eran naciones que estaban colindantes geopolíticamente, era Alemania, Japón y bueno, Italia, en principio el eje del fascismo. Ahorita pudiéramos tener un eje euroatlantista que impulsa una guerra mundial en donde está ahí metido Colombia y está Argentina como un factor beligerante. También hay otras consideraciones como estarían ellos cubiertos bajo el paraguas nuclear de la OTAN, porque si la OTAN es algo, es una estructura para sostener todo un paraguas nuclear y un posicionamiento nuclear, o sea, de armas nucleares de Estados Unidos con alcance global, o sea, a nivel global. Entonces, sería sumarle eso también y, por supuesto, el tema de la tecnología, o sea, ellos pasan a manejar las armas de los países OTAN que rompe por completo con el parque de armas que tenemos nosotros en la región. Entonces, son elementos, sí, de carácter preocupante, pero también hay un aspecto que me gustaría que veamos. Ahorita los desafíos de nuestros pueblos no son ni siquiera exclusivamente con base a las fuerzas militares formalmente establecidas. Tenemos todo lo que son los mercenarios, las empresas privadas de seguridad, y vemos que están con el apoyo de los gobiernos, en este caso del gobierno de Estados Unidos, tomando también espacio en la región. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de que de forma abierta y declarada Erik Prince vaya a ocuparse de la seguridad en Ecuador, precisamente en el contexto electoral? En Argentina se utiliza el término popular de mojada de oreja, ¿no? Es como una provocación, esa actitud de Daniel Noboa. Y es una mala provocación. Colombia tiene una experiencia con eso. Durante los primeros años del Plan Colombia, DynCorp y Northrop Grumman fueron las principales empresas que proveyeron de servicios y sobre todo de servicios privados en seguridad y defensa. Vigilancia, reconocimiento, comunicaciones e incluso aspersión aérea con glifosato. Yo creo que todos esos elementos fueron abundando en una forma de privatización de la guerra que permite unas zonas grises que después se traducen en violaciones a los derechos humanos e infracciones en derecho internacional humanitario. En Irak y Afganistán, Blackwater, la empresa de Erik Prince, que es no solamente el dueño de esa empresa, sino un gran amigo de Donald Trump, ¿no? Es hijo de un magnate, él mismo ha sido parte del cuerpo de marines de los Estados Unidos. Llevaría gran parte de su misma experiencia o su misma expertise al Ecuador, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que es una forma de aprovecharse, no solamente de los recursos tecnológicos y qué sé yo, del camuflaje que te pueda dar no tener que andar con el uniforme para desarrollar operaciones y casi que operan de manera encubierta y secreta, cosas que me parece que deberían hacerse en un marco legal constitucional con sistemas de inteligencia estratégica que sean verificables y auditables por los mismos sistemas de contrainteligencia internos. Es decir, no lo tienen que hacer empresas privadas y eso no es una opinión solamente mía, es una opinión que también comparten incluso algunos militares estadounidenses, ¿sí? Yo logré recapitular una tesis, ahora se me olvida el apellido de este coronel, que cuestionó fuertemente el uso de las empresas militares en la seguridad interna y externa, ¿no? Como forma de asesorar y administrar conflictos en el exterior, precisamente por los efectos perniciosos que tienen eso, en el control, en la accountability, como le llaman ellos, en la gestión, y porque de algún modo desarma algunos de los criterios que, por lo menos desde el plano realista, teóricamente, contempla el Estado, que son el monopolio de la fuerza, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy preocupante en ese sentido. Pero volviendo a las violaciones, yo creo que
Blackwater tiene primero que dar cuenta de las atrocidades que cometió en Asia Occidental antes de poder venir a asesorarnos en América Latina de cómo llevar a cabo conflictos, donde diría yo no hay ninguna experiencia exitosa de que la militarización o el uso de agencias privadas de seguridad resuelva este problema. Si fuese así, ¿por qué existe entonces la DEA? ¿Por qué no se crea una empresa que resuelva este problema? Si es que así se puede hacer, ¿no? ¿Por qué la interdicción la siguen haciendo a través de acuerdos entre estados y entonces por qué no la hacen una empresa de vigilancia privada? ¿No? Yo creo que ahí no hay lugar a permitir que este tipo de personajes que lo que hacen es propagandizar, entre otras cosas, el uso desmedido de la fuerza, ¿no? Y bueno, de entre otras cosas, también la liberalización económica que está de fondo con todo ese proyecto que profesan Prince, Milei, Trump por momentos, que me parece no va a traer una solución ni real ni buena al Ecuador. Es decir, Ecuador está siendo hoy foco geopolítico de los Estados Unidos, ¿no? Ecuador viene de firmar una serie de acuerdos, primero un memorándum de entendimiento en 2018 con Lenín Moreno, que después se actualiza en 2020, el que llaman un plan de cooperación que se centra en tres de los aspectos de las llamadas nuevas amenazas, narcotráfico, crimen transnacional y terrorismo, ¿no? En Ecuador, si uno lo observa de manera crítica y minuciosa, no existe algo así como las organizaciones terroristas, ¿no? Entonces, lo que termina ocurriendo es que se utilizan eufemismos como la guerra contra las drogas o la guerra contra el terrorismo para justificar la intervención internacional, la intervención estadounidense de manera militarizada, ¿no? La militarización de la política exterior trae como consecuencia un proyecto de tierra arrasada, una entrega de recursos, un terror en la población, altos índices de violación a los derechos humanos. Ecuador ha pasado a ser el país que mayor tasa de homicidios tiene por cada 100.000 habitantes. 2023 llegó a 47, en 2024 a 40. En lo que va de este año sigue teniendo cifras récord, a pesar de haber un proceso electoral y a pesar del famoso Plan Fénix que ha anunciado Daniel Noboa. Nada de eso ha dado resultados con respecto a la militarización y la securitización de los problemas sociales. Entonces yo creo que todo eso redunda en deterioros institucionales, ¿sí? En que esa militarización genera terror y temor en las poblaciones y fracturas sociales que son muy difíciles de reconstituir porque a la larga, cuando el Estado termina develado como quien comete ese tipo de atrocidades, genera una desconfianza en la población que es difícil de reconstruir. Y Colombia es uno de los casos patentes de eso. Podríamos incluso volver también en el caso de Haití, ¿no? La constante desconfianza de la población, incluso en los procesos electorales y los representantes que llegan al poder, que terminan ganando con cifras pírricas de participación y que de vuelta hay momentos de movilización social que desautorizan o deslegitiman a las autoridades del Estado. Y son lugares donde precisamente estos modelos se han ido implementando. Esa es la preocupación que hay hoy con el caso de Ecuador y la posible privatización de la guerra. No, excelente, Cristian. Yo creo que queda muy clara la idea. También hay que recordar, por ejemplo, que estas empresas de mercenarios o estas empresas de seguridad privada, como eufemísticamente ellos nos la quieren vender, eh, escapan por completo del derecho internacional público. O sea, ¿cómo no están regidas por ningún tipo de convención internacional? No les aplica la ley internacional, o sea, y además los estados salvan sus responsabilidades, porque entonces no es el Estado, en este caso Estados Unidos, de forma directa, el sujeto jurídico internacional responsable por los actos y las atrocidades que esos actores cometan en el terreno. Entonces, es una forma de las élites, ¿no? Muy conveniente de ocupar territorios, administrar recursos, como tú lo acabas de decir claramente,
perpetrar violaciones de derechos humanos sin que después haya forma de que eso sea juzgado, ni haya ningún tipo de rendición de cuentas, ni al Estado, ni tampoco a la comunidad internacional. Entonces, es una carta blanca peligrosísima que esto se legitime en nuestra región de forma natural y pase por debajo de la mesa, pues, y nadie diga nada. Y, o sea, esto es para que todos nuestros países, en resguardo de su institucionalidad, bueno, levanten su voz. Epa, ok, ya va, esto es otra forma de guerra, esto es una nueva generación de guerra en lo que tú me estás importando para acá. O sea, realmente ya entiendo tu punto. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Me gustaría, Cristian, además de agradecer que nos has acompañado, bueno, tener un mensaje final de tu parte sobre, es interesante ver, ¿no? Eh, Cómo América Latina y el Caribe está bajo un asedio progresivo y la aplicación de nuevas formas eh, de, 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 militarización, ¿no? Porque ya no es la militarización convencional, tradicional, ya estamos hablando de fenómenos que veíamos con mucha frecuencia en Asia Occidental, como tú lo acabas de mencionar, en África, pero que aquí en este escenario no eran muy comunes. Pero adicionalmente, tú y yo venimos de países bolivarianos, sabemos lo que ha sido ese antagonismo histórico entre la posición unionista del libertador Simón Bolívar, y además que nos alertaba de los peligros que habría que enfrentar frente a las potencias extrarregionales. Bolívar fue el primero en decir que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y eso sigue siendo una premisa que al día de hoy está más vigente que nunca. Y cuando vemos que de las 6 naciones libertadas por Simón Bolívar, solo Venezuela y Bolivia no han sido todavía militarmente ocupadas por Estados Unidos, sabemos que aquí no es una batalla de hoy, es una batalla que tiene 200 años y que más allá de el interés de control geopolítico y de recursos, también hay como una cuestión simbólica, una batalla simbólica e histórica. Bueno, quisiera aprovechar esto para, bueno, que nos des tu mensaje final al pueblo de Venezuela, a los pueblos del sur global, a nuestros pueblos de América Latina y el Caribe, sobre, bueno, los retos y desafíos que tenemos en esta materia y las batallas que tenemos que librar contra estas nuevas amenazas. El primer reto es buscar el camino de la unidad. Una unidad que no esté supeditada ni subordinada a los intereses principalmente de Estados Unidos, porque siempre se ha pensado la unidad bajo tutela. No, esa no es una unidad, eso es una subordinación, ¿no? Ahí nos igualamos en la región como subordinados de un hegemón. Lo que tenemos que hacer es construir un camino de unidad que realmente garantice, por ejemplo, un modo de inserción en ese nuevo escenario multipolar que se abre. América Latina tiene gran potencialidad para ser parte de esos polos emergentes del mundo multipolar. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de manera disgregada, país por país, para hacer simplemente un área de disponibilidad, de disputa para Estados Unidos o de disponibilidad de mercado para China o Asia, o lo va a hacer como parte de los que pueden tomar decisiones dentro de ese nuevo mundo multipolar, de hacer valer su posibilidad de producción de valor, de hacer valer la soberanía sobre sus recursos. Yo creo que ahí, y hacer valer incluso una visión del mundo. ¿No? Creo que hay algo cultural que tenemos que también que construir, dejar de pensarnos como Occidente y entendernos como parte del sur global nos implica también una ruptura con ese pensamiento colonial.
¿no? Ahí ese punto de ruptura también tendríamos que contemplarlo entre esos desafíos que tenemos por delante. Insisto, hoy América Latina no es la misma que el 2017 de Donald Trump, es decir, aquí tenemos todavía posibilidades de disputar. No es el área subordinada con la que se encontraron y que le permitió dominar el Grupo de Lima, construir Prosur, desmantelar la UNASUR, congelar la CELAC. No es esa América Latina. Es cierto que es una América Latina que ha ganado terreno con mayor dificultad, pero entre esa dificultad tenemos que, incluso desde los pueblos, además de los gobiernos, impulsar procesos que nos permitan ubicarnos en ese plano, ¿no? Un plano que sea antimilitarista respecto de los intereses de Estados Unidos, soberanista para nuestra región y que busque un espacio en el mundo multipolar emergente, cultural, económica, incluso diría yo hasta estratégicamente, ¿no? En el plano militar. Bueno, no, excelente, Cristian. Gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre a Debates del Sur Global. Y será hasta una nueva emisión de este programa bueno, nos volvamos a ver y sigamos tributando a la consolidación de ese gran sueño que es una América Latina y el Caribe robusta, integrada, unida y como un polo de poder en ese nuevo orden mundial multipolar que estamos construyendo. Luego de haber escuchado los aportes de Cristian Arias, nos queda mucho más claro la urgencia de concretar en nuestra región la Unión Latinoamericana y Caribeña como la salvación que podemos nosotros tener para poder garantizar la integridad territorial y la soberanía de nuestros pueblos y el control de nuestros recursos naturales. Como decía nuestro invitado, tenemos que buscar la manera de que nuestra región sea un bloque de poder en este mundo multipolar y no sencillamente ser de forma fragmentada consumidores y receptores, ¿no? de las políticas militares de las potencias aquí. Bien, y de esta manera llegamos al final de nuestro programa Debates del Sur Global. Será hasta una próxima ocasión.